Mis apreciados amigos, es un gusto que nos podamos volver a encontrar en esta ocasión para estudiar un poco más acerca de la palabra del Señor. En este mes, el Ministerio Maranata ha querido hablar acerca de la gratitud, lo bonito y lo importante de ser agradecidos, no solamente con Dios y todas las cosas que Él nos ofrece, sino también con nuestro prójimo, con nuestro hermano, con nuestro vecino, con nuestra familia. Es muy especial ser agradecidos. Y en esta ocasión, quiero que reflexionemos especialmente en una forma de agradecer que a veces no es la más sencilla, no es lo más fácil. Ser agradecidos cuando nos sucede esto. Es muy bonito y es muy hermoso cuando recibimos un sí por respuesta. Siempre nos gusta que nos acepten nuestras ideas, nuestras propuestas, lo que nosotros queremos. Es muy bonito eso. No es tan bonito cuando recibimos un no por respuesta. Por ejemplo, cuando un novio o cuando un muchacho se le acerca a una muchacha y le pide que si quiere ser su novia, la respuesta que espera es un sí. Pero no siempre se obtiene un sí. Hay momentos donde dicha muchacha responde no. Y no se siente muy bonito cuando tú quieres a alguien y ese alguien no te corresponde y te dice no. También cuando en la vida cotidiana aplicamos tal vez a un préstamo y necesitamos ese dinero. Tenemos un proyecto, tenemos un objetivo, tenemos una meta, una necesidad. Aplicamos para ese préstamo y esperamos un sí. Pero muchas veces la respuesta es no. Y qué difícil y qué frustrante es cuando nos dicen ese no. Porque tenemos que empezar a ver otras alternativas o simplemente renunciar a algo que queríamos hacer. O en la vida cotidiana, tú vas al supermercado, vas a la tienda y necesitas algún artículo en especial. Lo preguntas, lo buscas y muchas veces no está. O la respuesta es no, no lo tenemos en el momento. ¿Es agradable? No. Tú necesitabas ese artículo, o querías, o estabas antojado de cierto producto. Pero la respuesta es no. Es muy bonito recibir un sí, pero no es bonito recibir un no. Y la verdad, Dios también dice no. Cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, debemos entender y saber que esa voluntad muchas veces no será igual a la mía. Y por eso lo importante de someterse y aceptar la voluntad de Dios. Porque muchas veces mis pensamientos, mis caminos, mi querer no es lo que Dios quiere para mí o lo que Dios tiene para mí. Y muchas veces en nuestras peticiones, en nuestras oraciones, recibimos como respuesta un no de parte de Dios. Pero no es porque Dios sea caprichoso. No es porque Dios no quiera complacerme. O Dios simplemente diga, no, ¿y por qué me pide algo? Yo le doy cuando quiero, entonces no. No es así. Dios es amor. Y en ese amor Dios espera darte lo mejor para ti. Y tal vez en ese momento, ese no es lo que tú necesitas. Y hay un caso en la Biblia, fuerte, pero que nos explica cómo es que obra el Señor. Quiero invitarte para que me acompañes en tu Biblia a leer el capítulo 34, versículo 1 al 7 del libro de Deuteronomio. Deuteronomio 34, 1 al 7. En este caso, estamos viendo a Moisés. Cuando el Señor le pide que suba al monte para mostrarle toda la tierra de Canaán que le había prometido a su pueblo, que le había prometido a Isaac, a Jacob, que se la iba a dar a su descendencia. Pues bien, el Señor invita a Moisés, y lo puedes leer en el versículo del 1 al 4, a que suba al monte. Le muestra toda la tierra.
que le va a dar a su pueblo. Pero quiero invitarte para que leamos especialmente del versículo 4 en adelante. Y dice: entonces le dijo el Señor: esta es la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: yo la daré a tu descendencia. Te he permitido verla con tus ojos, pero no pasarás a ella. Dios le dijo a Moisés, un siervo tan fiel a él, le dijo no. Y dice el versículo 5: y allí murió Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme a la palabra del Señor. Dice el versículo 6: y él, refiriéndose al mismo Dios, lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet Peor. Pero nadie sabe hasta hoy el lugar de su sepultura. Aunque Moisés tenía 120 años cuando murió, no se habían apagado sus ojos ni había perdido su vigor. Moisés no murió de viejo, no era su hora, por decirlo así, por el desgaste de su cuerpo, porque hubiera vivido ya lo que tenía que vivir. Simplemente el Señor en ese momento tenía que quitarle la vida porque no podía entrar a la tierra de Canaán y el pueblo ya iba a entrar. Dios le dijo no. Y Moisés tenía esa ilusión. Luchó más de 40 años aguantándose al pueblo, aguantándose reclamos, aguantándose muchas cosas para poder llevar al pueblo a esa tierra y poder dirigirlo en la entrada a Canaán. Era su sueño, era su objetivo, era su propósito de vida. Pero Dios le dijo no. Tal vez nos parezca injusto, pero los planes de Dios siempre, no es que a veces, siempre serán mejores que los nuestros. Y quiero invitarte para que vayamos al libro de Mateo, el capítulo 17, los versículos del 1 al 3. Y dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y dice el versículo 3: y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con Jesús. ¿Cómo así? ¿Moisés no estaba muerto? Moisés debió morir con un interrogante enorme. ¿Por qué Dios no me permite cumplir mi sueño? ¿Saben por qué? Porque el sueño de Dios para Moisés era mucho mayor que el sueño que tenía Moisés. Quiere decir con este texto, cuando aparecen Moisés y Elías, que como así Elías ascendió al cielo en un carro de fuego, Moisés también estaba en el cielo. ¿Pero qué pasó? El libro de Judas, en su único capítulo y en el versículo 9, nos dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, el arcángel Miguel es Jesús. Cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, quiere decir que el diablo atrevidamente reclamó a Moisés como suyo. Y Jesús le dijo: no, Señor. Cuando disputaba el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra el diablo, sino que dijo: el Señor te reprenda. Quiere decir que Jesús y el diablo disputaron por el cuerpo de Moisés, por su salvación o su perdición eterna. Pero Jesús reprende al diablo y toma a Moisés y lo lleva al reino de los cielos. Y después, cuando Jesús viene aquí a la tierra y se transfigura delante de sus discípulos, ahí
aparece Moisés como la prueba más grande de que el sueño que Dios tiene para ti y para mí es mucho mejor que el que nosotros pensamos tener. Dios le negó la tierra de Canaán a Moisés, la Canaán terrenal, pero le entregó la vida eterna y la Canaán celestial. ¿No era mejor eso? Muchas veces el Señor nos dice no. Muchas veces no encontramos la respuesta que esperábamos del Señor. Pero ahí es cuando realmente es probada nuestra fe. Ahí es cuando realmente nosotros tenemos que comprobarle a Dios que estamos sometidos a su voluntad como decimos hacerlo, para aceptar su respuesta. A veces, muchas veces, será un sí, si estás de acuerdo a la voluntad de Dios y a lo que dice su palabra. Pero otras veces será un no. Y cuando recibes ese no por respuesta, cuando esa posibilidad se te cierra, cuando los caminos parecen no encontrar una salida, esa respuesta negativa de Dios puede ser el primer paso para poder cumplir un objetivo mayor en tu vida. Dios nos permita siempre entender y aceptar su voluntad, y que en medio de la negativa siempre habrá un propósito mejor para nuestra vida de parte de Dios. Dios te bendiga, Dios te acompañe y te permita siempre, siempre entender su voluntad.